Bueno, buenos días a todos. Regino y yo vamos a tratar de explicaros lo más sintéticamente posible lo que significa el Observatorio de Cambio Global de Sierra Nevada. Hablamos, como ha quedado de manifiesto, en definitiva, de procesos muy complejos bajo la denominación de cambio global y que alteran las condiciones en las que se desarrolla la vida en el planeta. Hablamos de decaimiento, no tan importante como lo que nos enseñaba ayer Craig en Norteamérica, pero que están aquí, en Sierra Nevada o en Filabres, como en esta imagen, en Alcornocales, en muchos otros lugares también del Mediterráneo. Hablamos de incendios, hablamos del agua, que es crítico para nuestros sistemas mediterráneos, con imágenes espectaculares como esta de una de las lagunas de alta montaña de Sierra Nevada, en algunos episodios extremos vividos en estos últimos años. Y me gustaría hacer una pequeña reflexión antes de entrar en el meollo de la charla, al hilo de lo que nos contaba uno de los científicos más viejos, más sabios que participó en el proyecto Los Chamores, Bruno Messerlin, ¿no? Una reflexión sobre cómo realmente la evolución de nuestra sociedad necesariamente no ha supuesto mayor fortaleza o menor vulnerabilidad frente a los procesos naturales, frente a las catástrofes, frente a las situaciones extremas, ¿no? Desde los cazadores-recolectores hasta nuestra naturaleza o nuestro sistema dominado por el hombre, hay una interrogante en cuanto a esta vulnerabilidad. Y hay que ser consciente que realmente las fuerzas conductoras que en muchas de nuestras montañas, si hablamos de montañas, inciden sobre el territorio, pues son muy diferentes a las de hace algún tiempo. Y así, enlazando con lo que decía Jordi, con la imagen terrible de Dorje Sherpa, ¿no? Diciendo que los dioses nos habían abandonado, también podemos decir que si en los tiempos antiguos los hombres eran temerosos de las montañas porque realmente allí vivían los dioses, los diablos, los animales mitológicos, pues posiblemente hoy día son las montañas las que deberían estar temerosas de los hombres, desgraciadamente. Pero bueno, si en el origen de muchos de los problemas está el hombre, también somos nosotros los que tenemos la posibilidad de dar las soluciones. Bueno, la reacción básica ante el cambio global es evidente, está puesto de manifiesto a lo largo de todas las intervenciones del taller. Hablamos de, por supuesto, detectar señales de cambio, evaluar esos cambios, conocer mejor, comprender los mecanismos y efectos, mitigar los elementos de origen hasta donde se pueda y, por supuesto, adaptación. Esa es la base. Os voy a comentar cómo se genera realmente el proyecto o la iniciativa del Observatorio de Cambio Global de Sierra Nevada. Esa es la base del programa Agrochamore que puso en marcha la UNESCO hace ya algunos años, que es el acrónimo de Global Change in Mountain Regions, Cambio Global en Regiones de Montaña. ¿Por qué montañas? Realmente son observatorios privilegiados, se ha puesto de manifiesto aquí también, ¿no? Observatorio del universo, del clima, de la atmósfera, lugares menos antropizados que las tierras bajas, refugio de especies que se han extinguido en otros lugares y refugio también de especies que migran en altitud y que están refugiadas acantonadas en las alturas. Además, concentran cambios muy importantes en distancias muy pequeñas, es decir, que reproducen lo que pueden ser miles de kilómetros latitudinales en centenares de metros altitudinales y suelen contener ecosistemas muy sensibles, muy frágiles a los cambios ambientales. Por todo eso son lugares absolutamente privilegiados y por eso Los Chamores, en esta iniciativa de UNESCO, se centró en montañas, con estos objetivos que comentamos, ¿no? Detectar señales de cambio, diseñar sistemas homogéneos de seguimiento, facilitar estrategias de uso sostenible y fomentar la conexión desde el primer momento entre científicos y gestores. Se crearon 4 grupos de trabajo: ecología terrestre, glaciología, climatología, aguas de montaña, socioeconomía. Socioeconomía es una parte muy importante porque hablamos además de reserva de la biosfera y hablamos del papel humano y de las consecuencias que van a soportar no solamente los municipios de montaña, sino los municipios aledaños.
frente a los procesos de cambio global. Participaron 28 reservas de la biosfera a nivel mundial, desde Denali en América del Norte a Torres del Paine en el Cono Sur, América, Lago Torne en Suecia, varias en los Alpes, Sierra Nevada en España, Kruger en Sudáfrica, Cocidos con Australia, Nanda Devi en el Himalaya. 28 reservas de la biosfera de montaña en distintos tipos de montañas del planeta, boreales, árticas, tropicales, todas con gradientes altitudinales importantes, con presencia de una zona alpina, con actividades en marcha de investigación y con un carácter representativo de las principales regiones de montaña. Se desarrollaron diversos talleres temáticos, todos con participación de científicos, de gestores. Uno de ellos se desarrolló aquí en Granada en marzo del 2005, el vinculado al uso sostenible de la tierra y al manejo de los recursos naturales. Y terminó con una conferencia científica abierta en Perth, la de Escocia, en otoño del 2005, de la que se extrajo finalmente esta estrategia, que es la que ha alumbrado en buena medida la iniciativa del Observatorio de Cambio Global de Sierra Nevada. Hay varias cuestiones claves: el método homogéneo para todo a escala planetaria, el largo plazo, que es evidente, se ha puesto de manifiesto aquí repetidas veces. Si hacemos un esfuerzo muy importante en plazo corto, no nos lleva a ningún sitio. En la escala planetaria, vuelvo a repetir, y esa transferencia permanente de información entre científicos y gestores. Bueno, Sierra Nevada, Observatorio de Cambio Global. ¿Por qué Sierra Nevada? Pues estamos hablando de las mayores altitudes de la península ibérica, un gradiente altitudinal con 5 de los 6 pisos bioclimáticos del Mediterráneo, un amplio rango de variables climáticas, desde entornos semiáridos hasta ecosistemas típicamente alpinos, gran cantidad de factores ecológicos, un contraste tremendo, y esa localización tan especial al sur del continente. Bueno, el observatorio intenta responder a esta necesidad. Estamos ante desafíos muy importantes y las experiencias del pasado no van a guiar las decisiones del futuro. Cambios acelerados, con numerosas interacciones. Y ya en el 2005, David Welch hablaba del acrónimo ALARM como la actitud que debemos tener en los espacios naturales para afrontar el cambio global. Y hablaba de concienciación, de awareness, de predicar con el ejemplo, del manejo activo de los ecosistemas, de investigación y de seguimiento. Pues con esa filosofía nace el Observatorio de Cambio Global, que ni más ni menos es la unión de numerosas piezas de un puzzle complejo en donde hay equipos de personas muy capacitados, y en donde realmente lo difícil, en el fondo, es ensamblar todas y cada una de esas piezas. Esa unión de esfuerzos realmente es lo difícil, pero también es lo que nos da la fortaleza. Actores implicados a distintas escalas: internacional, UNESCO, como hemos comentado, a escala nacional, el Ministerio de Medio Ambiente, a través del Organismo Autónomo de Parques Nacionales con la Fundación Biodiversidad. Se acaba de hablar aquí de la red de estaciones multiparamétricas. Y a escala autonómica, la Consejería de Medio Ambiente, el Centro Andaluz de Medio Ambiente y las universidades, CSIC, fundamentalmente Universidad de Granada. Consejería de Medio Ambiente con distintos centros administrativos. El grueso del programa descansa sobre la Dirección General de Gestión del Medio Natural, que financia toda la línea de seguimiento, que apoyó desde el primer momento y mantiene ese apoyo con una presencia continua y con una inversión considerable. La Dirección General de Espacios Naturales, que financia diversos convenios, luego vamos a comentar, con el CEAMA, y la empresa pública ECMASA, que es la encargada de desarrollar muchas de estas líneas de trabajo. La Universidad de Granada asume, junto con el Centro Andaluz de Medio Ambiente, toda la coordinación científica, la base científica de las diferentes líneas de trabajo. El observatorio tiene 4 grandes pilares. Realmente deberíamos decir 5, porque en cada uno de ellos
la investigación está presente de una manera determinante. Hablamos de un programa de seguimiento exhaustivo a largo plazo, hablamos de una herramienta de almacenaje, tratamiento, consulta de información, de un laboratorio de campo para ensayar medidas de gestión para la adaptación y de un foro de comunicación en el que hoy nos encontramos. Del programa de seguimiento, solamente decir, luego Regino incidirá, que sigue la línea Glochamore, la estrategia Glochamore, que son más de 115 indicadores en distintos grupos, seguimiento de especies, comunidades de flora y fauna, un gran bloque, el seguimiento de procesos y variables abióticas, hablamos de plagas, de flujos de carbono, de catástrofes, de usos del suelo, por supuesto de clima, de cantidad, calidad de agua, contaminación atmosférica y, por supuesto, una variable también muy importante desde el punto de vista socioeconómico. Buscamos indicadores representativos, que sean realmente sensibles a los cambios, fiables en su seguimiento, ¿no? Que aporten una información relevante, que puedan predecir realmente lo que puede estar pasando en nuestros sistemas naturales, en nuestro sistema de aprovechamiento de recursos, comparables, equiparables a lo que se realice en otros lugares, que pueda ser compartido, como decía Íñigo ayer, y que presenten un razonable equilibrio entre coste-beneficio, ¿no? Dos cuestiones importantes en este sentido. Científicamente válidos, todos y cada uno de esos indicadores, de esos grupos de indicadores, tienen una metodología validada por todo el equipo de coordinación científica, homologando los protocolos para que realmente hablemos de datos útiles para la gestión, en la toma de decisiones, para la aplicación de esas medidas de adaptación, ¿no? Y ahí, quizás, no me voy a detener, en fin, el tema de las estaciones multiparamétricas es muy interesante porque se ha seguido aprovechando todas las características de las montañas, posiciones, alturas, distintos ecosistemas, y se ha realizado una distribución que, atendiendo a todos esos elementos, pues recopila una serie de datos muy importantes de la montaña, ¿no? Desde las zonas alpinas a las zonas semiáridas. Aquí vemos la estación de Veleta que se comentaba antes, a 3.100 metros de altura, la que vamos a conocer mañana en la visita, en el Robledal de Cañar, en la vertiente sur de Sierra Nevada, un robledal en unas condiciones muy especiales, vertiente sur y Sierra Nevada, límite de su distribución. La que está en Ragol, a 600 metros, que es la más baja y que entronca con otro proyecto que pone en marcha la Consejería, y aquí están algunos de sus responsables, absolutamente complementario con el de Sierra Nevada y con el que estamos absolutamente ligados, que es el de seguimiento de cambio global en zonas áridas y que se verá también complementado próximamente con otra iniciativa de la Consejería atendiendo a reservas marinas. Pues desde la Loma de los Olmos en Ragol hasta todo el entorno semiárido de Tabernas, Cabo de Gata, continuará realmente, aprovechando este gradiente excepcional, el proyecto Glochari, cambio global en zonas áridas, como digo, absolutamente entrelazado con el de Sierra Nevada. Solamente destacar que hay particularidades muy interesantes del seguimiento de los flujos de carbono para caracterizar el balance fuente-sumidero de algunas de las formaciones vegetales de Sierra Nevada. Hay dos equipos, uno de ellos en la zona afectada por el incendio del 2005. O, por ejemplo, hablábamos de la importancia del agua en el Mediterráneo, el seguimiento de la cubierta de nieve, que ha tomado la cuenca del Trevélez como zona piloto, en donde se ha situado ya este invierno pasado una estación y está pendiente de colocarse una segunda, que contribuirá con una tecnología, con una metodología que se ha trabajado en el Centro Andaluz de Medio Ambiente, en el CEAMA, y que se ha trabajado con el Instituto de Ingeniería de Zúrich, en algún glaciar de los Alpes. Pretende, partiendo del modelo digital del terreno, tener un modelo de cobertura y distribución de nieve y, lo que es más importante, un modelo de fusión predictivo para que realmente podamos realizar una gestión con mucho más conocimiento de causa en una cuenca terriblemente problemática por los intereses enfrentados de trasvases, agricultores, ganaderos, conservacionistas, pescadores, municipios, etc.
Bueno, largo plazo en un espacio con un determinado equipo de trabajo y con unas condiciones económicas limitadas, significa para nosotros formación de equipos. Y si queremos que realmente toda esta serie de indicadores puedan mantenerse en el tiempo, tenemos que de alguna manera internalizar en el trabajo rutinario del equipo del Parque Nacional, del Parque Natural de Sierra Nevada, muchas de estas cosas que ahora mismo son dificultosas porque se están poniendo en marcha. La formación de equipos es clave porque, de alguna manera, son los técnicos, tanto del parque como de MASA, las distintas encomiendas de gestión que tiene la Consejería, como los propios agentes de medio ambiente, los que en su calendario anual de trabajos tienen que asumir buena parte de este tipo de trabajos. Y realmente hablamos de muchísimas personas, las que, algunas a tiempo completo, otras a tiempo parcial, están ya interviniendo en todo este programa de seguimiento. Hay, para que os hagáis una idea, un equipo especializado ya con formación recibida de los científicos, de los técnicos, de guardería, de agentes de medio ambiente en aguas, otro en flora y otro en fauna. Hay una coordinación científica que lleva a cabo Regino, muy importante, y bueno, Javier Cano, dentro del área de conservación, que dirige Ignacio Henares, es el director de este proyecto, y el alma mater es, nunca mejor dicho lo de mater, Ruth Azpizua, que está por aquí. Y que dentro de poco será mamá. Bueno, la segunda pieza del observatorio es una herramienta de almacenaje, ¿no? Igual que el alma mater es Ruth del programa de seguimiento, el alma pater de la herramienta de almacenaje, tratamiento, consulta de la información es Curro Bonet. Y que es del CEAMA y que esta herramienta forma parte de un convenio de seguimiento, para elaborar este instrumento que nos va a permitir pasar de una amalgama increíble de datos a información reglada, útil, y que, por supuesto, se podrá incorporar al LETER, ¿no? Y que está dentro del LETER. Regino comentará también algo de esto. El tercer pilar es el laboratorio de campo de ensayo de medidas de gestión activa para la adaptación. Una pequeña reflexión también, ¿no? Si en el origen, en el siglo XIX, con Yellowstone de los espacios protegidos, había una clave hedonista, ¿no?, de revelar esas maravillas de la creación al resto de los seres vivos. En el siglo XX pasamos a la necesidad de conservar a veces las últimas reservas de tierra natural para algunas de esas especies tan emblemáticas, paraguas. Pero en el siglo XXI estamos en una segunda evolución, ¿no?, la necesidad de adaptar y de construir realmente capacidad adaptativa ante el cambio global. Hablamos, por tanto, de gestión de manejo in situ de hábitats y especies, lo comentaba claramente ayer tanto Jill como Craig, de ese bucle de gestión adaptativa en donde intervienen ante los problemas gestores y científicos conjuntamente y, por supuesto, actores locales para la toma de decisiones, para las acciones y para las evaluaciones. Y, en definitiva, sumando las dos variables anteriores, gestión activa para construir capacidad adaptativa frente a los impactos del cambio, ¿no? Ajustes en prácticas, procesos, estructuras como respuesta o, en la medida de nuestras posibilidades, anticipándonos a los cambios en las condiciones de los ecosistemas. Hablamos de intentar tener sistemas menos vulnerables, de aumentar la resistencia, la resiliencia, y con conceptos que ya han salido aquí, los que no voy a incidir, ¿no? Hablamos de reducir impactos coyunturales, por supuesto. Hablamos de heterogeneidad, conectividad, eliminación de barreras, facilitación, sostenibilidad de los aprovechamientos. Y en Sierra Nevada hay ya proyectos redactados con esta filosofía y que se están aplicando y que se están ejecutando. Proyectos sobre algunas formaciones vulnerables, mañana podremos comentar algo más, sobre robledales relícticos, sobre sabinares enhebrales, o, por ejemplo, el proyecto de restauración de sistemas naturales en la zona incendiada, el último gran incendio de Sierra Nevada en septiembre del 2005, los términos municipales de Lanjarón, Lecrín, Ligüeras, en la zona de la vertiente suroeste. Mañana lo veremos también, ¿no? Proyectos, por supuesto, apoyados en el conocimiento científico,
teniendo en cuenta las experiencias previas, con mucha participación social y con cooperación interadministrativa, ¿no? Para que no suceda lo que ayer comentaba José Ramón, entre otras cuestiones, ¿no? Que administraciones a veces dentro del mismo paraguas tengan actitudes diferentes o contrapuestas. Con un tratamiento diferenciado hasta el mínimo detalle por zona, tratando de fomentar la biodiversidad, apoyándonos en la propia dinámica de los procesos ecológicos, integrando a la población local desde el principio. Por ejemplo, serán los pastores de Lanjarón los que mantengan las discontinuidades a las que me refería antes, en este nuevo monte que buscamos, intentando hacer de la necesidad virtud, ¿no? De una masa fundamentalmente de pinar de repoblación densa, monoespecífica, geométrica. Otro tipo de monte diferente es el que se ha diseñado dentro de esta nueva filosofía, un monte más abierto, con discontinuidades, más heterogéneo, más diverso, más resistente a futuros incendios o a plagas de enfermedades, con la base de la serie de vegetación, pero con nuevas técnicas de restauración, bajo cubierta de matorral, bajo restos de vegetación. Ayer las imágenes de Craig eran espectaculares, ¿no? En algunas zonas de Nuevo México, apoyándonos en núcleos de dispersión como elementos novedosos para reproducir en pequeños lugares alrededor de todo el perímetro de la zona incendiada, en el interior de ese perímetro, comunidades que queremos que se expandan, utilizando en gran medida especies pioneras que van a facilitar la dinámica de la dispersión, como son los espinares, rosales, agracejos, majuelos. 27 especies diferentes a lo largo de toda la zona incendiada, incluyendo el manejo de las acequias tradicionales de común acuerdo con ayuntamientos y comunidades de regantes, y intentando dignificar también esa labor, ayer lo decía Concepción con mucha razón, dignificar la labor de los ganaderos, que tendrán un papel también importante en este tema, y hablamos de dosificar, de equilibrios. El juego de equilibrios es el fundamental, ¿no? Y en ese sentido habrá zonas en las que evidentemente no podrán entrar, pero habrá otras en las que cumplan un papel muy importante los ganaderos. El foro de comunicación, pues el encuentro entre científicos, gestores, la sociedad en general, para divulgar resultados, para sensibilizar, y que este acto en el que nos encontramos forma parte de él. Y por último, solamente una última reflexión, ¿no? En Los Chamores se hacía mucha referencia al RP al cuadrado, luego pasamos al RP al cubo, y yo creo que este es un buen ejemplo, ¿no? RP al cubo, que es un proyecto real, en un lugar real y con personas reales, ¿no? Creo que es una cuestión muy importante. Y lo que pretendemos es que en alguna medida podamos hacer extensiva esta experiencia hacia otros lugares y que en eso sea útil. Bueno, muchas gracias. Ahora Regino continúa. Muchas gracias, Javier. Estupendo, gracias. Bien, pues yo en el poquito tiempo que me queda simplemente voy a complementar algo de información a la excelente presentación que ha dado Javier, desde los antecedentes hasta lo que es el desarrollo del proyecto en sí. Y repito que mi interés es básicamente poner énfasis en algunos aspectos concretos que creo que pueden ser útiles. Por ejemplo, la génesis del proyecto pues surge, como bien ha indicado Javier, de intentar partir de la propuesta de Los Chamores, que aseguraba estandarización, homologación y rigor internacional, y sumar a esa propuesta internacional los intereses concretos de priorización del Parque Nacional, que también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, sería una especie de consenso entre qué se supone que deben ser la arquitectura básica de un programa de seguimiento a nivel internacional en montaña, con cuáles son los intereses prioritarios en el ámbito del Parque Nacional de Sierra Nevada. Y de ahí surgió esta propuesta, que en principio pues tenía sus patas, digamos, de biología, de conservación, fauna y flora, que ahora, digamos, la reorientamos un poco de otra manera. Ya no se trata tanto de contar flores o hacer inventarios, sino ver un poquito variaciones de desplazamientos altitudinales, cambios en la fenología, es decir, un ajuste a lo que es los objetivos nuevos del proyecto de seguimiento del cambio global. Se le añade la pata de factores abióticos a la cuestión climática fundamental, como ya se explicó aquí el primer día por nuestro colega Fernando. Entonces, esos datos se habían tomado, sí, pero de forma a veces discontinua.
asumimos que son fundamentales y hay que ponerlos en primera línea de importancia, y entonces pues se planifica esa batería de instalaciones para cuantificar aspectos climáticos y aspectos físicos en general en continuo. Se le añade la pata de procesos ecológicos, que eso evidentemente es nuevo, flujos de carbono, cambios en la vegetación, uso de teledetección, para hacer un diagnóstico de lo que serían procesos ecológicos, ver la dinámica de los procesos ecológicos en diferentes ecosistemas, ¿no? Incluyendo reconstrucción del pasado, que es fundamental también para conocer el presente, ¿no? Y se intenta apuntar las variables socioeconómicas, que están en una fase muy inicial, evidentemente, pero que, como Javier ha indicado, una reserva de la biosfera necesita buscar esa sinergia con la comunidad local, y hay que buscar siempre ese desarrollo, es obvio, y hay que valorar, poner en valor los aspectos ecológicos de un parque nacional, ¿no? Esta es la pata menos desarrollada, pero es la que tenemos en propuestas futuras que avanzar. Bien, algunas flashes. Tenéis ahí fuera una proyección continua del programa de seguimiento, un resumen en el que hay una pantalla en el que podéis ver ese programa de seguimiento, cuáles son sus aspectos esenciales, ¿no? Por ejemplo, tendencias poblacionales en la cuestión de seguimiento de especies, por ejemplo, cambios altitudinales en las comunidades, para ver si se están produciendo desplazamientos, esos fenómenos de matorralización que ayer señaló Inma, pues a ver también si aquí están ocurriendo, cuantificación de flujos de CO2, hasta qué punto están actuando como fuente o como sumideros de CO2, determinados ecosistemas que hasta ahora habían pasado absolutamente desapercibidos para la comunidad científica, por ejemplo los matorrales. Normalmente esto está planificado para formaciones arbóreas, ¿no? Tiene el sello centroeuropeo. ¿Qué ocurre con los matorrales? Pues ocupan una gran superficie y pueden ser muy importantes también, ¿no? Bien, esto es de matorral de alta montaña. Torres situadas a cotas altitudinales diferentes, en exposiciones diferentes. Y aquí te quiero señalar que lo que intentamos es que en el entorno de cada torre multiparamétrica haya un ecosistema de referencia. Es decir, que la torre se ha colocado en base a unas características macroecológicas, físicas, de altitud, de exposición, pero también en base a un entorno de referencia, un ecosistema de referencia. Y eso liga directamente con la propuesta de Jesús de los microcuencas. Aquí ya en cierta medida eso subyacía, porque buscábamos que cada torre diera información de un sector de la sierra de especial valor ecológico, que claramente es una microcuenca. Con lo cual, eso creo que es importante, y la idea es que en esos entornos se focalicen la mayor parte de las investigaciones y los programas de monitoreo, para que haya un link lo más estrecho posible entre dato físico, dato ecológico, dato biológico, dato a todos los niveles, ¿no? Bien, sistema de información. Evidentemente, de esta propuesta va a surgir muchísimos datos. La propuesta la está ejecutando la empresa pública en masa. Nosotros hacemos la coordinación científica y la asesoría del CIAMA. Y entonces ahí tenemos como 3 bloques de datos, los que proporciona la propia empresa pública con sus técnicos, sus doctores y sus asesores técnicos haciendo su trabajo de campo. Los datos ya tomados previamente, que están o guardados en un cajón o están en algún tipo de formato electrónico de difícil acceso. Y también los datos, evidentemente, que proporcionan los equipos de investigación que llevan trabajando en Sierra Nevada desde hace mucho tiempo. En Sierra Nevada hay muchos y muy buenos equipos de investigación trabajando en diferentes aspectos: ecología, botánica, zoología, física. El espectro es tremendo y, como bien saben, parques nacionales, probablemente Sierra Nevada sea el parque que más investigación acapara. Tenemos que articular un sistema de comunicación, de ver cómo ese flujo de información que generan los investigadores va también a este programa, y quizás lo que nos contó ayer Íñigo de la experiencia del ETR pueda servir de modelo. En cualquier caso, aquí tenemos como esas 3 entradas de información, de datos, y el problema es cómo eso se transforma en unas bases de datos normalizadas, estructuradas, que permitan hablar ya de información. Y otra fase siguiente es cómo esa información se convierte en conocimiento científico, que es lo que realmente permite, por un lado, hacer un diagnóstico de la situación actual y, por otro lado, hacer un pronóstico de los escenarios que pueden ocurrir. Y, evidentemente, ese conocimiento científico es la herramienta fundamental que puede alimentar a una gestión activa para una toma de decisiones con el mejor conocimiento posible. Entonces, esto es bien complejo, como podéis imaginar.
está la fase previa de normalización de bases de datos, está la fase de desarrollo de aplicaciones informáticas y está la fase de consenso y acuerdo común entre los diferentes personas, instituciones que pueden participar a ese nivel, que son los equipos de investigación, que son los equipos de seguimiento, para realmente convertir esa información final en un producto que mejore la gestión y que permita hacer pronósticos de la situación lo más certeros posible. Bien. Esto, como está aquí Íñigo y mañana hay una reunión específica con él, pues tenéis ocasión de... Bien, entonces, sea simplemente algunas reflexiones basado en lo que estamos haciendo aquí en Sierra Nevada, basado en lo que se ha escuchado de lo que se ha dicho aquí y basado en lo que van a ser las mesas redondas de esta tarde. Vamos a intentar ir preparando el terreno para esta tarde, que se supone que hay que concretar y que hay que avanzar lo máximo posible. Evidentemente, como bien decía Javier, la visión de parque nacional del siglo XIX, de conservar patrimonio y punto, y fuera del límite que pase lo que sea, eso ya tiene que cambiar. La foto fija no sirve, los espacios protegidos cambian, hay una dinámica natural a la que se superpone una dinámica debido a actividades humanas y ese flujo, ese cambio hay que incorporarlo en la gestión activa de un espacio protegido, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, hay que poner en valor los espacios protegidos. Ya no es solo la función de conservar patrimonio. La sociedad tiene que ver algo más. ¿Y qué es lo que tiene que ver algo más? Pues que hay una función que puede ejercer, digamos, hacia afuera del espacio protegido, que es de importancia más allá de los límites del espacio protegido. Ahí he señalado tres que creo que son obvias, algunas de ellas se han comentado en esta charla: sensor de procesos globales, escala global, se ha comentado por de varias fuentes, ¿no? Laboratorio de nuevas prácticas de gestión exportable al resto del territorio. Esto es muy relevante, es un espacio, un parque nacional, un parque natural, un espacio protegido en general, es un terreno público donde da ciertas garantías, las mayores que se puede tener, para que una propuesta, un experimento piloto, una actuación de demostración se pueda llevar a cabo. Si esa actuación de demostración funciona, la podrás aplicar fuera del territorio en cualquier otra hábitat que tenga el problema parecido, bien de contaminación de un río, para descontaminarlo, para generar un continuo, o bien para trabajar con una repoblación forestal. Entonces, ese valor de laboratorio para exportar resultados fuera del territorio creo que es crucial ponerlo de manifiesto. Y, por supuesto, estos espacios protegidos pues, pueden ser y deben ser fuente de beneficios para la región circundante a escala regional. Y esto, la nueva propuesta de espacios protegidos de Andalucía intenta recogerlo de forma importante, ¿no? Bien, algunas reflexiones que podemos seguir. Evidentemente, se necesita ese conocimiento científico-técnico actualizado porque lo que nos vamos a encontrar es bien distinto a lo que había antes. Eso ya Gill lo señaló con total claridad ayer, ¿no? Entonces, esa situación también nos obliga a mirar hacia adentro y a la vez hacia afuera. Y ese ejercicio de mirar hacia afuera nos obliga a trabajar, a pensar a diferentes escalas espaciales y a buscar esa colaboración con otros lugares y con otras instituciones, porque en cuanto sales de tu ámbito espacial no solo es un problema de conectar con otro espacio, sino también conectar con otra administración, probablemente distinta a la tuya, ¿no? Entonces hay que trabajar en red y ese es otro de los mensajes que creo fundamentales y en los que voy a intentar señalar por dónde podemos empezar. Preparando ya las mesas de esta tarde. Vamos a trabajar en red. ¿Por dónde empezar? Yo creo que hay tres aspectos básicos. El primero sería identificar problemas o intereses comunes a diferentes parques. Este ejercicio ya lo hicimos en la fase que Jesús señaló y lo hicimos los parques de montaña de la primera propuesta de la Fundación Biodiversidad y Parques Nacionales, a ver por dónde empezábamos a rodar. Y dijimos, vamos a intentar que esto sea un ejercicio top-down. Porque, como todo, tiene que haber una mezcla de de arriba abajo y de abajo arriba. Esto fue de abajo arriba, bottom up. Vamos a empezar desde los distintos parques, qué es lo que nos interesaría hacer, cuáles son nuestras prioridades. Y ese ejercicio se hizo y es lo que voy a mostrar a continuación, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos intereses comunes, esos problemas que consideramos que habría que empezar por ellos, ¿no? Otra cuestión clave, evidentemente, el tema de la homologación de los protocolos metodológicos y la organización y normalización de las bases de datos. Eso es clave, fundamental. Se ha repetido por activa y por pasiva y eso es un aspecto absolutamente crítico, donde hay que incidir muchísimo. Y otra cuestión clave, que creo que se podía empezar por ahí, es poner en marcha esos experimentos pilotos de gestión adaptativa, donde realmente se vea cómo se puede implementar la colaboración entre investigadores, gestores y las comunidades locales. Creo que ya hay algunas cosas que se han comentado que también se pueden hacer comparativamente entre diferentes parques y que eso le daría un valor añadido tremendo a la red. Propuestas concretas, vamos ya.
Por ejemplo, evaluación de cambio de uso del territorio, cambio de la cubierta vegetal. Aquí han salido propuestas del Parque de Ordesa, Sierra Nevada, en Almería, Glochari, en fin, es uno de los aspectos críticos primeros que hay que ver. ¿Cómo ha cambiado el territorio en los últimos años? Unido a eso, si seguimos en esta secuencia, en estos 4, sería un poco retrospectiva, reciente, climatología puesta en valor de series temporales, fundamental recuperar series temporales, ver qué extensión tiene, reforzarlas donde haga falta. Como un aspecto particular de las series temporales, los cambios en la cobertura de nieve. Estamos en parques de montaña, la nieve es muy importante, luego hay que considerarla, porque es un factor realmente crítico. Y luego todo lo que es reconstrucción del pasado. Yo siempre digo que para interpretar el presente hay que conocer el pasado. El pasado te da una solidez en tu interpretación del presente tremenda. Cuando conoces el pasado y eres capaz de interpretar el presente, entonces estás en las mejores condiciones de hacer pronósticos lo más fiables posibles de lo que va a ocurrir en el futuro. Entonces, esa reconstrucción del pasado, con todas sus técnicas, hay que darle el valor que lo tienen y apoyarlas totalmente. Este bloque sería el bloque, digamos, más de mirar hacia atrás, ¿no? Unido al clima, ¿no? Luego el bloque, digamos, de diagnóstico de salud del Estado, del sistema. Aquí también nos pusimos bastante de acuerdo y hablamos que era clave usar los sistemas acuáticos de montaña, lagunas, ríos, como sensores privilegiados. Eso estábamos todos de acuerdo, ¿no? Esa calidad, caudal también, evidentemente, en ríos y lagos de montaña. La cuestión de la deposición de contaminantes atmosféricos. Esa atalaya en lo alto te permite captar el primer polvo, el primer contaminante, el primer aerosol que viene del Sahara. En fin, evidentemente, eso es un valor importantísimo que todos los parques de montaña tienen claramente, ¿no? Luego, otra serie de problemas que aquí también se ha puesto de manifiesto, seguimiento de procesos de enfermedades, entre comillas, como decaimiento forestal o incendio forestal, incremento de las perturbaciones. Ese también sería uno de los grandes temas en los que fácilmente nos podíamos poner de acuerdo. Paco Lloret, ahí en su magnífica charla, lo puso de manifiesto con total claridad. Sería uno de los aspectos clave en los que seguro que todos los parques de montaña diríamos, no, me apunto a poner una propuesta, a lanzar una propuesta en esa dirección y a coordinarla, ¿no? Otra, en este bloque, digamos, de diagnóstico de la salud, he incluido el seguimiento de enfermedades emergentes, porque creo que hasta ahora parecía que era solo el problema de los pájaros, de la sociedad doñana, pero ahora ya sabemos que hay otras enfermedades cuyos reservorios los tenemos mucho más cerca, tan cerca como los jabalíes, por ejemplo, que están en todos los sitios y que propagan enfermedades, pues como todos conocemos recientemente, ¿no? Entonces, esta propuesta de seguimiento de enfermedades emergentes sería una que probablemente deberíamos de ir pensando en incorporar en propuestas futuras, porque realmente tiene una trascendencia social tremenda. Luego, 2 propuestas ya más clásicas. ¿Cómo responde las comunidades a esas variaciones supuestas climáticas? Pues variaciones altitudinales de especies y comunidades y cambios fenológicos. Bien, ahí también nos poníamos de acuerdo sin ningún problema. Los sensores bióticos del cambio. El primer bloque era sensores físicos. Ahora, ¿cómo responden las comunidades y las especies a esas variaciones del ambiente físico? Con la fenología y con las migraciones. Y luego la pata final más ligada a valoración de servicios ecosistémicos y ver ese papel que ese parque puede ejercer de cara a laboratorio de procesos que tengan un valor a escala regional. Puesta en valor de servicios ecosistémicos, qué valor tienen los servicios de polinización, de dispersión de semillas, de captación de agua de calidad para la región del entorno, qué valor tiene un espacio protegido como sumidero de CO2. Ahora mismo que estamos en el tema este de CO2 neutral, de carbono neutral, y que todas estas cosas están ya de moda, por decirlo de alguna manera, y que hay que ponerse las pilas. Bueno, pues, ¿qué nos dice? ¿Dónde te vas a ir para saber si una determinada formación vegetal es fuente o sumidero de CO2? Pues un espacio protegido que tenga una instalación adecuada probablemente sea el sitio idóneo para decirte esta formación vegetal actúa más como sumidero que esta otra y a partir de ahí, pues todos los que tengan fuera del espacio protegido este tipo de vegetación, le damos este valor como sumidero. En fin, esos ejercicios se pueden hacer con bastante facilidad. Lo único que requiere es pues, estar un poquito espabilado y verlo desde la perspectiva global, ¿no? Y de cara a la gestión, pues evidentemente esto es clave, no es solo un programa de monitoreo para mejor conocimiento, es un programa de monitoreo para apoyar la toma de decisiones, ¿vale? Tiene que cumplir ese objetivo final, irremediablemente.
Se trata de que los gestores tomen las decisiones mejores posibles, dados los niveles de incertidumbre y dadas las condiciones, pero que tomen las mejores decisiones posibles, por lo menos la pata de la información que la tengan lo más sólida posible. Entonces, es evidente que hay que poner en marcha experiencias de manejo para fortalecer esa capacidad adaptativa de los espacios protegidos, pues mediante una gestión activa que vaya dirigida a reducir riesgos. Craig Hallen nos comentó el otro día, ayer, pues algunos ejemplos muy interesantes en esta dirección. Vamos a intentar reducir riesgos. Los riesgos los gestores los tienen perfectamente identificados. Se puede hacer ese ejercicio sin ningún problema y probablemente los riesgos que hay en Sierra Nevada sean muy parecidos a los riesgos de Cazorla o los riesgos de Ordesa o los riesgos de cualquier otro espacio protegido de montaña. Muy parecidos, ¿vale? Y luego, evidentemente, asociado a eso, vamos a hacer una gestión activa para incrementar o bien la resistencia, como decía Craig, de aquellos ecosistemas especialmente singulares que por algunas razones de conservación interesa que se mantengan en su estado el mayor tiempo posible, o sobre todo la resiliencia, la capacidad de que, bueno, sabemos que el cambio viene, vamos a pensar en qué formas son más resistentes y van a aguantar el tirón del cambio de la mejor manera y van a reorganizarse dando una estructura, una comunidad distinta, pero que ella por sí sola es capaz de salir, digamos, de esa situación. Eso sería la resiliencia, incrementar la resiliencia de los ecosistemas bajo un escenario de cambio global. Eso también podemos hacer el ejercicio y seguro que encontramos puntos en común, de acuerdo, en muchos parques, ¿no? Bien, pues con estas ideas que lo que pretenden es empezar a preparar el terreno de esta tarde, que pretenden que sea un inicio para pensar y darle vueltas y que esta tarde tengamos un poquito de munición para avanzar la discusión. Acabo y ya está. Muchísimas gracias.